Vamos a ver cómo se hace el punto panal en 2 agujas. Necesitamos un número de puntos par. Yo aquí tengo montados 12 puntos y la primera vuelta la hicimos toda del derecho, con punto del derecho. Y ahora vamos a empezar a hacer el dibujo. Pasamos el primer punto sin hacer y el siguiente del derecho. Y el siguiente también del derecho, pero cogiendo el punto de la fila de abajo. La aguja se mete por debajo del punto. Y soltamos este. El siguiente del derecho, el siguiente por abajo, derecho, por abajo, derecho, por abajo, derecho, por abajo y derecho. Segunda vuelta del motivo. Pasamos el primer punto sin hacer y ahora tenemos que fijarnos. Donde antes hicimos punto por abajo, tenemos 2 hebras, esta y la del punto. Este es el punto que soltamos al hacer el punto por abajo. Entonces tenemos que coger esta hebra, meterla por el punto y hacemos un punto del derecho. El siguiente, que es un punto normal, lo hacemos del derecho. El siguiente tiene doble hebra, cogemos la hebra, metemos por el punto y punto del derecho. El siguiente normal, hebra y punto derecho. El siguiente, la hebra, normal, normal y acabamos siempre con un punto del derecho. Siguiente vuelta. Pasamos el punto sin hacer y aquí tenemos solo una hebra, es un punto normal, y aquí es hebra doble, que es donde cogimos en la vuelta anterior la hebra más el punto. Bien, donde tenemos la hebra sencilla, hacemos punto por abajo. Y donde tenemos la doble hebra, hacemos punto normal. La sencilla, punto por abajo, la doble, punto normal. Sencilla por abajo, doble, punto normal. Sencilla por abajo, doble, punto normal. Sencilla por abajo, esta es doble. Tenemos esta y esta, estas dos. Entonces, bueno, punto normal y acabamos con punto normal. Y así repitiendo estas vueltas hasta alcanzar la longitud que queramos. Siguiente vuelta, punto sin hacer. Esto es punto sencillo y hacemos punto sencillo. Y aquí, donde antes hicimos el punto por abajo, cogemos esta hebra y la tejemos con el punto. Punto normal, cogemos la hebra
y la tejemos con el punto. Normal, hebra, normal, la hebra, normal, la siguiente vuelta, punto sin hacer, aquí que tenemos doble hebra, punto normal, y el siguiente, que es con hebra sencilla, punto por abajo, normal, por abajo, normal, por abajo, normal, por abajo, normal, por abajo, normal. Siguiente, punto sin hacer, y aquí, hebra. Esto es el revés de la labor. Por el revés de la labor siempre son las vueltas en que cogemos la hebra y la tejemos con el punto. El siguiente normal. Hebra, tejemos con el punto. Normal. Y normal. Y por el derecho de labor es siempre cuando hacemos el punto por abajo. Primero sin tejer, este que es punto sencillo por abajo, este que tiene dos hebras, normal, por abajo, normal, por abajo, normal, por abajo, normal, por abajo, normal, y acabamos normal. Y es repetir siempre esas dos vueltas.